ya él es parte de la casa, no hay manera de que se pueda zafar, sobre todo porque cada vez que viene es impresionante la cantidad de personas que llama tratando de saber qué es lo que va a hacer con su factura energética, cómo hacer los cálculos. ¿Por qué es tan complicado? Está con nosotros Milton Morrison, experto en energético, pero sobre todo vicepresidente de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas. Gracias por estar aquí. Tú sabes que yo estaba leyendo la información que publicas en el día de hoy. No, ayer fue que se publicó. Y la diferencia entre lo que es la tarifa y lo que es la factura. Para uno siempre, o sea, cuando uno lo ve así, pues uno piensa que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Sí, mira, lo primero, Elisa, buenos días. Buenos días. Yo comencé de nuevo, yo comencé rapidísimo porque ahorita la gente no me ve. Claro, es así. No, mira, el tema es que hay siempre una confusión con el tema de lo que es la tarifa y la factura. Una es parte de la otra y son cosas diferentes. Por ejemplo, la factura es lo que te refleja el consumo que tú has tenido durante todo un mes, dependiendo del tipo de electrodoméstico que tú tengas, basado en una tarifa eléctrica que es fija. Yo ponía un ejemplo en ese escrito que tú señalas, que por ejemplo 2 personas pueden mudarse en 2 casas o apartamentos justo al lado. Pueden ir y comprar los mismos electrodomésticos a la misma tienda con las mismas capacidades. Y la factura mensual de electricidad de cada una de esas personas será diferente y la tarifa es la misma. Entonces, lo que hace la diferencia en lo que uno tiene que pagar mensualmente es el uso que le da a los electrodomésticos. Porque usted puede tener una nevera, pero si su nevera no está en buen estado, esa nevera va a consumir más que otras que sí esté en buen estado. Y así mismo sucede hasta con los equipos de bajo consumo, porque existe la creencia, por ejemplo, que porque yo tenga bombilla o tenga un aire acondicionado, un microondas, una lavadora, etcétera, de bajo consumo, ya de por sí me tiene que llegar la factura en más baja. Todo dependerá de qué tan buen uso tú hagas de ese electrodoméstico de bajo consumo. Pero viendo ahora, por ejemplo, cómo los precios del petróleo han estado bajando, la gran pregunta que se hace la gente es por qué ese componente que es tan importante en la tarifa no se refleja en mi factura. Claro. Mira, eso es interesante la pregunta, porque tal como tú dices, ha bajado bastante el principal insumo de donde se genera el 50% de la electricidad en el país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Miren, la tarifa eléctrica tiene un poco más de 4 años que no baja, ni sube, ni hace nada. Eso lo establece la Superintendencia de Electricidad, que todos los meses, por mandato de la ley, tiene que emitir una resolución estableciendo eso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué aduce el gobierno? Dice que como hace algunos años, cuando el petróleo estaba más alto, hay, como tú sabes, una política de subsidio a la tarifa. O sea, hay sectores o segmentos de la población que reciben una tarifa más baja que la que debería estarse pagando. Entonces, la superintendencia dice que como se ha acumulado durante muchos años una cantidad de dinero que el gobierno ha tenido que poner para que la tarifa subsidiada no le subiera a esos consumidores, ese decreto que originó lo que se llama el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, FETE, que es el decreto 302-03 del año 2003, dice que cuando el fondo tenga beneficios, como sucede ahora, que hay muchas personas que están pagando una tarifa eléctrica por encima de la que deberían pagar, cuando tenga esos recursos que genere de beneficio, el fondo entonces debe de compensar todo lo que ya ha pagado. Entonces, aunque la Ley General de Electricidad manda de que se tiene que aplicar una tarifa técnica que refleje los costos reales, hay, digamos, ese incentivo que tienen las autoridades para no reflejar la baja en la tarifa que deberíamos estar pagando. Hay que decirle a la gente que nos puede llamar. Ahí está, ahí debajo, la línea de nuestro estudio, 809-683-8785, 809-683-8786 y también 8795. Nos puede llamar desde cualquier sitio donde usted esté. Tú decías que hay un fondo que compensa eso que puede en un momento determinado ser un peso para el Estado, sí, y que ahora mismo tiene que haber algún tipo de recaudación adicional que le permita amortiguar también en un momento determinado. ¿Dónde puede
puede un ciudadano común, si es posible, ver lo que tiene ese fondo? Sí, mira, ese fondo, así lo que la Superintendencia de Electricidad publica, son cuando todos los meses, cuando ellos dicen repetitivamente que la tarifa no va a subir o no va a bajar, etcétera, etcétera, ellos dicen qué cantidad de dinero está destinando el gobierno para compensar de forma negativa o positiva ese fondo. Eso sale en la prensa todos los meses. Ahora, déjame decirte algo, yo creo que lo más justo, y es lo que debería estar ocurriendo, es que el cliente, el usuario, pagara una tarifa que realmente refleje sus costos. Mira, por ejemplo, te voy a citar dos casos. El caso, por ejemplo, del consorcio energético Punta Cana Macao. Hoy, en la prensa de hoy, en un periódico de hoy financiero, en El Dinero, sale la noticia donde dice que ellos han bajado el 50% de la tarifa eléctrica a sus consumidores. Es decir, que allá lo han reflejado. Allá donde no existe esa política, y yo lo digo así, errada de subsidio, y la gente paga lo que realmente debe pagar, ¿qué ha sucedido? Que en los últimos tiempos la gente ha recibido una rebaja en su tarifa, que por ende se les refleja una reducción en su factura eléctrica. Si aquí hubiese sucedido eso, realmente hubiésemos tenido esa baja. Lo mismo ha ocurrido, no sé si hay una llamada, bueno. Tenemos una llamada. Buenos días, ¿quién nos habla? ¿Cuál es su pregunta? Buenos días, mi nombre es Mercedes Morel. Yo quería hacer una pregunta. O sea, como estamos pagando una deuda que no sabemos de qué tamaño es, porque obviamente estamos pagando, con esta rebaja del petróleo, pagando la deuda que no tenían acumulada, por eso no baja. Ahora, cuando el petróleo suba a $120 de nuevo, no van a subir la tarifa. O sea, nosotros no tenemos esperanza de que la factura de la electricidad baje entonces. Un buen punto. Muchísimas gracias por su llamada. Ese es un buen punto que trata la señora, porque precisamente esa es la lógica que ha estado el gobierno planteando, diciendo, bueno, mira, cuando ha subido, yo no te la he subido, te la he mantenido estática, y ahora que ha bajado, no te voy a dar lo que te di en el pasado. Ahora, ¿qué sucede? Ahí hay algo que hay que corregir. Aquí hay una política de subsidio errada. Aquí hay una cantidad enorme de clientes que pueden pagar el precio real de la tarifa y se le están subsidiando. Usted puede ser multimillonario y si usted consume menos de 700 kilovatios hora, el gobierno le subsidia la tarifa. ¿Por qué tiene que ser eso? O sea, no hace sentido. Entonces, lo que nosotros creemos para que se dé lo que la señora quiere, bueno, cuando suba los combustibles que generan eso, la persona, la tarifa refleja una subida, pero que haya un nivel de conciencia en el manejo de la energía que le permita al cliente manejarse. Porque, por ejemplo, yo decía el ejemplo ahorita de Punta Cana y en Bávaro, esos clientes que están allá reciben ese monto, ellos se manejan, pero cuando le bajan, le baja. O sea, hay una cultura de un manejo eficiente de la energía. Pero además, o sea, yo como ciudadano tengo mayor control de lo que hago en mi casa. Y además, 100% de energía 24 horas, porque aquí pagamos eso, pero no tenemos 24 horas. Tenemos otra llamada en la línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Habla Rafael Colón de la autopista San Isidro. A ver, Rafael, ¿cuál es su pregunta o comentario? Bueno, el gobierno dice que no baja la factura eléctrica por una deuda que tenía cuando el petróleo estaba caro. Es lo que estamos conversando. Ajá. Pero ¿cómo nosotros, la gente pobre, nos damos cuenta de qué cantidad es la deuda? O si es verdad que el gobierno, lo que está diciendo el gobierno, porque solamente se oye en palabras, pero no hay una justificación ni hay prueba de eso. ¿Cómo uno se da cuenta de cuál es el volumen de la deuda y si es verdad que esa deuda existe? Porque no tenemos prueba ni tenemos nada de que el gobierno solamente dice que no la baja porque había una deuda contraída con el subsidio. Muchas gracias, espero la pregunta en el aire, por favor. Gracias a usted, Rafael. Estábamos conversando un poco sobre eso. Claro, y mire, y Rafael tiene toda la razón. Yo me sumo en aquellos, como cliente también, en que hace falta mucha información, o sea, la transparencia de los procesos. Por eso, desde hace un tiempo nosotros hemos venido apelando y diciendo, mira, la factura eléctrica debería decirle a cada persona de eso que paga, cuánto se le paga por lo que es la generación, cuánto es distribución, cuánto es distribución y cuánto el gobierno, si de verdad me está subsidiando,
con cuánto dinero o qué porcentaje me está subsidiando, para que no suceda eso que dice Rafael, de que uno no sabe qué está pasando. Porque al final de cuentas, déjeme decirle algo, Rafael, todo cliente que ahora mismo consume por encima de 300 kilovatios hora, si usted va a su factura y ve que usted consumió más de 300 kilovatios hora, usted está pagando ahora mismo una tarifa eléctrica por encima de la que debería estar pagando. Entonces, fíjese que personas como él y muchos otros, lo que apelan es a poder pagar el costo real de la energía que yo tengo, porque es la única forma de recibir señales de precios que me ayuden a mi planificación. Pero ahora mismo la gente no sabe cuánto es que se está o no compensando. ¿Es posible eso con la cantidad de pérdida que tienen las distribuidoras? Bueno, excelente pregunta, Elisa. Mira, el nivel de pérdida de las distribuidoras obviamente lo que indica es lo siguiente. Si bien es cierto que el gobierno dice que ha invertido una cantidad de dinero para mantener la tarifa en ese monto, también es cierto que ha invertido muchísimo dinero en mantener las deficiencias financieras de la distribuidora. Esa cantidad de dinero, que son cientos de millones de dólares, miles de millones de pesos, no deben computarse como parte del fondo, porque el cliente usuario, yo no tengo que ver con que una empresa sea mal gestionada o mal operada. Yo sí tengo que ver en si tú me diste la tarifa una rebaja en función de lo que pagué. Pero esa pregunta que tú haces es muy cierta, porque hay una cantidad importante de subsidios que se ha dado y gran parte del componente tiene que ver con las pérdidas y no con el subsidio a la tarifa. Eso es un tema. Señores, vamos a otra llamada que tenemos en la línea. Muy buenos días, ¿quién nos habla? Sí, buenos días. A ver, ¿cuál es su pregunta o comentario? Sí, le habla Alexander Rubio, le hablamos de aquí de las Américas, y me gustaría, por favor, si es posible, que el ministro que se encuentra ahí a su lado pueda explicarle al país que específicamente aquellas personas que tienen sueldos, que son sueldos, como dijo aquel policía, periodista, son sueldos cebolla. Gente en este país que no tiene con qué pagar una tarifa eléctrica. Que es que Milton no es ministro. Milton es un experto en energía. Ok, bien. Pero me gustaría específicamente que aquellas personas que tienen sueldo de miseria, claro, ¿de dónde van a sacar ellos para poder pagar mensualmente la tarifa eléctrica? Claro. Porque no sé si él sabe que el gran problema de este país con relación a la electricidad lo tienen las plantas generadoras, porque el gobierno tiene que pagarle grandes cantidades de dinero a las plantas generadoras y no dan el servicio que verdaderamente deben dar. No es la población pobre no aguanta más y los combustibles entonces bajan, y él dice entonces que no se nos puede devolver lo que el gobierno ha subsidiado porque los combustibles han bajado. O sea, tenemos que hacer conciencia, y me gustaría que también pues aquellas personas que están en el gobierno puedan hacer conciencia y entender que la masa pobre no aguanta más ya poder seguir pagando una tarifa eléctrica mucho más alta aún. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Realmente, ¿cuál es la realidad respecto a la distribución y la generación de la energía? Claro, mira, él hizo varias preguntas y vale la pena tratar de dar respuestas rápidas a cada una de esas cosas. Mire, lo primero es que él tiene razón. Hay una masa importante de clientes y consumidores en el país que por las condiciones de su salario o desempleo o etcétera, etcétera, no están en condiciones de pagar una tarifa eléctrica a los costos reales. Por eso es que entendemos que siempre debe existir un subsidio. Los estados, no solo en la República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo, existen políticas de subsidio. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la República Dominicana? Que hay una política de subsidio generalizado, o sea, personas que reciben subsidios que no deberían estar recibiendo. Entonces, yo estoy de acuerdo, igual que él, que aquel que tenga un sueldo cebolla o aquel que no tenga empleo o que no tenga dinero, el Estado no puede desampararlo y dejarlo a oscuras como en la época de la caverna. No podemos. Obviamente el subsidio que se dé debe ir orientado a esas personas, pero debe ser algo focalizado, algo orientado a quien realmente lo necesita y lo utilice de manera adecuada. Él dijo ahorita que el gran problema de los apagones tiene que ver con la generación.
yo le digo, mire, Alexander, creo que se llamaba, Alexander, realmente no es así. Mire, los apagones que usted recibe a diario son dados por algo que las empresas distribuidoras han denominado la gestión de la demanda. Ellos programan diariamente la cantidad de apagones que va a recibir cada sector o barrio en función de los niveles de cobranza de la energía que sirvieron que ellos reciben. Es decir, si usted vive en un barrio, aunque usted sea una persona muy buena paga, y usted vive en un sector donde las empresas distribuidoras X recolecta menos del 70% de la energía que le vende, a usted lamentablemente lo van a catalogar, van a mezclar mansos con cimarrones, y ahí usted va a recibir una cantidad de horas de apagones que no tiene que ver con la capacidad de generación. Fíjese usted que en diciembre pasado hubo energía, fue el mes que más energía hubo, y el 24 y el 31 y demás. Aquí la capacidad para generar la electricidad que se necesita está. El problema es que todos los días son las empresas distribuidoras que dicen qué cantidad de horas de apagones le van a dar a cada uno de los sectores. ¿Podremos llegar a un momento en el que la energía sea por, a ver si encuentro las palabras correctas para expresarme? Yo como persona soy responsable de la energía de mi vivienda o de mi condominio, por ponerte un caso. Y estaría separada, por ejemplo, de la responsabilidad de una persona que sea mala paga, como sucede, por ejemplo, a este señor, que a él se le pueda servir energía de manera individual. ¿Existe esa posibilidad o definitivamente tiene que ser servida a través de un circuito grande? No, mira, eso, excelente pregunta, Elisa. Porque ¿Me expliqué bien? Perfectamente. Okay. O sea, lo que estamos diciendo es que funcione como los teléfonos. Que el que no pagó su teléfono se le corta y el vecino de al lado o el compañero sigue hablando por el de él. Claro que hay tecnologías que desde hace tiempo establecidas para eso. Mira, yo te voy a citar dos casos así rápidamente. Mira, lo primero es que existen los medidores prepagados. Con un medidor prepagado, ¿qué tú haces? Cada quien, y eso ya existe, tanto aquí en Santo Domingo, en Santiago y en Punta Cana, con la empresa CEPEN. Tú instalas un medidor y tú pones la cantidad de dinero que tú dispones, así como tú haces con un celular prepagado, y consume en función de esa realidad. Y te vas dando cuenta, así como en el teléfono tú sabes que te quedan 10 minutos, 1 minuto, lo que sea, por hablar. En la electricidad tú haces lo mismo, y cuando se te acabó la tarjeta, se te acabó a ti, pero al vecino sigue funcionando. Entonces, ese es un método. El otro es los medidores telemedidos a distancia y que tienen el telecorte. O sea, ya es una tecnología de siglo XX, en el sentido de que ya se le puede cortar la electricidad a un usuario y dejar al otro sin tener que ir una brigada a quitarle la electricidad. Bueno, creo que hacia eso es lo que tenemos que movernos. Tenemos otra llamada en la línea. Muy buenos días, pero de manera generalizada. Sí, claro. Buenos días. Buenos días. Sí, estoy escuchando ese programa muy bueno, realmente, pero quiero informar que yo vivo aquí en el barrio 27 de febrero, que es la 15, 16, aquí de barrio 27 de febrero, y es tarifa fija. Sin embargo, yo soy una persona que pago todos mis recibos, tanto de agua, de luz, de teléfono y hasta de basura, porque soy cristiano evangélico, y este es un barrio pobre que son pocos los que pagan esos servicios. Pero ¿qué sucede? Que a veces yo me voy, porque soy residente de los Estados Unidos, y duro hasta 5 y 6 meses allí en los Estados Unidos, pero dejo a alguien para que lo pague, pero no tengo que consumirlo, porque no vivo solo, pero sí viven otras personas que está incluido y pagan, me quieren una tarifa fija de 596, 95 pesos. Pero ¿qué sucede? Que de antes mandaban el recibo de la luz unos días antes y uno se daba cuenta cuándo era que tenía que pagarlo, pero lo varían bastante. Sin embargo, entonces, ahora hace como 3 meses que no recibo y cambian los días, porque yo pago todos esos compañía que le pago del 20 al 26, pago los 4 servicios. Pero ¿qué sucede? Que ahora me mudaron de que el 11 de cada mes se cumple el recibo de este, y luego uno no sabe nada, ni le manda el recibo para uno saber qué día tiene que pagarlo. Y tengo evidencia de que por aquí, hasta por un día que se pase, cuando se cumple le cortan. Se lo cortan.
lo cortan y tiene uno que pagar. Y eso me pasó a mí. El día 11 supuestamente se cumplió el recibo, pero yo dije, déjame esperar al 20 y pico que pago todos los recibos. Sin embargo, vinieron el 18 y me la cortaron. Duré 2 días sin luz y luego, sin embargo, dice que me va a poner un cargo de reinstalación. Y sin embargo, los apagones que hay por aquí no meritan ni siquiera lo que uno está pagando. ¿Qué usted me dice de eso? Yo le voy a dar una demanda para que sepan que eso es estafar al pueblo, porque ellos deben de mandarle los recibos para que uno se dé cuenta, como lo hacen la otra compañía, pero ellos no lo están mandando para luego, se cumplió hoy, pero mañana si uno no paga le cortan la luz para correr. Mala fe. Bueno. Gracias. Sí, mire, el caballero tiene razón en lo que plantea y vuelvo al punto que señalaba anteriormente. Aquí hace falta información y sobre todo tener una empresa distribuidora cercana a su cliente. Aquí hace falta servicio al cliente, orientación, porque tal como él dice, si él recibe un día específico la factura y se la cambian, eso cuando estamos hablando en barrios carenciados como él plantea, personas que tienen presupuestos muy limitados. O que tienen un presupuesto que por ejemplo, el pago es mensual y que es del 20 al 25. Exacto, que es un pago mensual, es un periodo determinado por un monto y te lo cambian. No se dispone de los recursos para si yo tenía el dinerito del 20 al 25 y me lo ponen ahora el 11, ya el 11 fácilmente no tiene dinero. Entonces, hay una realidad, yo creo que ahí hay una falla, tal como él dice, ojalá él no tenga que llegar al tema de la demanda y que sean las empresas distribuidoras que escuchen este caso, hagan caso a eso y que por lo menos les regularicen el tema de la facturación a cada persona. Cuando estábamos fuera del aire hablábamos y ya tenemos que despedir de que las distribuidoras debieran colocar el desglose en la factura. Exacto. De qué es de qué es lo que lo compone. Así eso hace es. que la gente cree un poquito más de conciencia. Por eso necesitamos transparencia y más información para orientar al consumidor. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Así mismo. Gracias, Milton, por Gracias haber estado a ti. aquí y nos vemos la semana que viene. Así es, yo estoy aquí siempre. Vamos, señores, a la pausa. Enseguida regresamos con la parte final de Enfoque Matinal.